Les agradezco la posibilidad de que en el último mes de septiembre pueda tener un intercambio con ustedes y poder hacer un análisis, un balance no de la gestión porque es muy grande, pero de repente de estas coyunturas políticas que hay. El tiempo, tenga la tranquilidad que lo tengo. Mire usted, hace unos 3 días estaba en Cuevo, dando inicio a algo que es un anhelo de ese pueblo, que es la carretera de Bicuati-Cuevo, que estamos con el financiamiento que hemos logrado de la Corporación Andina de Fomento. Un pueblo histórico además para los cruceños, ¿no? Un pueblo valiente que defendió todo el tema de avasallamiento y que merecía y merece que nosotros cumplamos con esa promesa que le hicimos de hacerle una carretera asfaltada. Y de ahí me trasladé a San Miguel. Ayer ha sido el aniversario del santo patrono San Miguel Arcángel. Y si bien hoy el problema fundamental de eso que usted me provoca o me invita a hablar de las coyunturas, de lo que pasa, por ejemplo, en el municipio de Guarayo, el problema fundamental es la falta de recursos, ¿no? Y ustedes saben que la disminución que ha habido en esta gobernación es un 60% del 2015, a esta fecha, 2014 a esta fecha. Ese es el tema medular. Sin embargo, en San Miguel de Velasco, que también es otro pueblo histórico, imagínense, de aquí a 5 años cumple 300 años San Miguel de Velasco. Y tiene el templo ese, que es patrimonio de la humanidad. Dicho sea de paso, en esta nuestra gestión hemos restaurado todas las cubiertas de los templos jesuíticos. Porque no es el patrimonio de la UNESCO, Leo. Hay que preservarlo y hay que mantener ese estatus, porque si no te lo quitan. Son cosas que, como usted dice, a veces no se sabe. Y lo hemos hecho en todos los templos jesuíticos, además de restaurando algunos otros que no estaban dentro de ese patrimonio denominado de la UNESCO, como el templo de Santa Rosa, como el que estamos restaurando en ese pueblo querido, Santiago de Chiquito, o otros templos que no son jesuíticos, como los que hemos hecho solamente por citar en Valle Grande, en Samaipata y en algunos otros lugares. Pero para no perder el hilo conductor, Leo, el tema es ese. El tema es que la gestión es una gestión que creo que usted atinadamente dice mucha gente no la conoce. Y sin embargo, lo que no hemos tenido y la debilidad de nuestra gestión es no comunicar de repente bien todo lo que se ha hecho a lo largo de esta década. Sin embargo, hemos preferido no gastar como otras instituciones en el tema de propaganda, en el tema de comunicación, porque nos comunicamos muy bien con la gente y la gente valora mucho lo que se ha hecho en estos 10 años. Y creo que la gran respuesta a esto, aparte de la comunicación con la gente, es que la gestión se vende sola. Yo le comentaba a usted qué ha sucedido estos 10 años. Ha sucedido de que hemos sacado a 300.000 personas de la pobreza extrema, de que teníamos menos del 50% en cobertura de agua, de energía eléctrica, de camino. Y siempre yo le he comentado a usted de que hicimos un censo el 2006 y habían 1.980 comunidades sin agua, sin luz, sin camino. Vivían en la época de las cavernas, Leo. Hoy los indicadores dicen que estamos con el casi 100% de cobertura de agua potable. El único departamento y una de las pocas regiones de Latinoamérica que tiene una cobertura casi total de agua potable para sus ciudadanos. Hoy los indicadores dicen que del 47%
el departamento más extenso de Bolivia, hemos pasado a tener 95% de cobertura de tendidos eléctricos. ¿Eso qué significa? Significa que en toda la historia de Santa Cruz se hicieron 7.000 kilómetros de tendidos eléctricos, en toda la historia. Del 2006 a ahora se han hecho 7.500 kilómetros. ¿Qué es lo interesante, Leo? ¿Quiénes venden esto? El propio gobierno. No es Rubén el que lo dice. Usted lea la separata en el Diario Mayor del Deber y pone los indicadores de Santa Cruz y los porcentajes que tiene. Y nos alegra que lo hagan, porque si bien pareciera que lo hace el gobierno nacional, yo quiero ser muy puntual aquí, que por ejemplo, para los 7.500 kilómetros que están todos en comunidades campesinas y en pueblos indígenas y en el área rural, definitivamente, no le hemos pedido un peso al gobierno nacional. Todo fue financiamiento que hemos logrado nosotros y que lo vamos a pagar y lo estamos pagando nosotros. Bueno, ¿y qué implica la reducción del 60% en 2 años? ¿Cómo impactó la reducción? Muchas cosas, Leo. La primera es que tenemos que hacer hemos hecho una reflexión profunda y hemos visto que aunque siempre hemos manejado la austeridad, que hemos tratado de no tener supernumerario, pero que hoy en día se precisa que aún seamos mucho más eficientes y sobre todo eficaces en una gestión como esta, donde un 60% tenés nomás que agarrar y reducir personal. Pero ¿cómo vas a reducir personal sin hacer masacre blanca? No hemos reducido nada de la planta, hemos reducido contratos que se han cumplido para darle la oportunidad a la gente que cumpla su contrato y que busque nuevas fuentes de trabajo. Y así hemos reducido ostensiblemente, pero eso solamente en el tema humano, en el tema de personal. Para esa reducción nos hemos preparado y hemos adecuado proyectos que hemos nucleado, proyectos sociales, proyectos de salud, en uno solo para ser eficientes. Y lo más importante de esto, tercer columna vertebral de esta reingeniería que se ha hecho, ha sido decir, bueno, hoy más que nunca hay que cambiar la matriz económica. No podemos depender, como el gobierno y como lo que criticamos siempre y todos los gobiernos, del tema de los hidrocarburos. Por eso es que hemos creado ¿cómo se llama esta? Una agencia tributaria, que además va a tener una forma diferente y no solamente cobrar impuestos, sino hacer lo que hacemos, por ejemplo, con los ganaderos, ¿no? La tasa para que podamos tener los recursos para el control de la fiebre aftosa, ¿no es verdad? Son ellos mismos los que les interesa de tener un mínimo aporte que se da en la vacuna para que sigamos manteniendo la red esa que la mantiene hasta hoy la gobernación de veterinarios, de movilidades, de unidades de vigilancia epidemiológica. Ahora la vamos a hacer en conjunto, porque al que le interesa más es al sector ganadero. Las vacas son de los ganaderos, pero es un problema del Estado, porque la aftosa es un problema. Entonces, esa es la forma, cómo vamos a cobrar servicio más que impuestos, donde vamos a trabajar también sobre el tema del plan de uso de suelo, que ya es hora de que lo mejoremos y lo adecuemos a la realidad, y eso lo hemos charlado con la Cámara Agropecuaria del Oriente para poder hacer un trabajo, y estamos haciéndolo para adecuar todos esos niveles y estándares. Bueno, ¿cuánto significa 60% del presupuesto? ¿Y de cuántas personas o de cuántos proyectos estamos hablando que se... Yo tengo 3 cosas que hacer, pues, Leopoldo. La primera es hacer gestión, y ahí confío en mi secretario, y ahí delego mucha responsabilidad. La segunda es hacer oposición, porque soy la cabeza de la oposición y he sido en estos últimos 10 años. Y la tercera es construir un proyecto político que sea la alternativa a este país.
Entonces precisarle así algunos montos, algunas cosas, creo que perderíamos el tiempo cuando hay cosas tan interesantes e importantes en lo que usted propone de hablar. Por ejemplo, de algo que me pareció muy puntual cuando charlábamos, la gente lo palpa, la gente lo desmenuza. La gente sabe que estos indicadores de los que le estoy hablando le han beneficiado, han mejorado su calidad de vida. La gente sabe que ahora ya orientamos nuestras políticas a los servicios básicos por una cuestión social. Yo le cuento una anécdota. Ahí me dijeron de que era mal político. ¿Cómo invertís donde está solo el 30% de la población? ¿Por qué no invertís más donde está el 60 y pico por ciento, que es la ciudad de Santa Cruz? Por una cuestión de justicia social, por una cuestión de que ahí estaban los índices de muerte al nacer de los niños, de ausentismo escolar. Solo un programa para usted lo pueda, que es el que hoy lo llevan como bandera, el desayuno y el almuerzo escolar. Es el único programa que hay en Bolivia. Y eso ha hecho bajar del 7 al 1% el ausentismo escolar. No es la competencia de la gobernación, es competencia de los municipios. Pero entendemos que los municipios no tienen los recursos suficientes. Por eso es que los municipios más pobres, nosotros hacemos estos convenios. Y me alegra mucho, no me alegra que hermanos nuestros estén en un bloqueo ahora, ¿no? Y no me alegra que el sector productivo del cual yo soy parte esté sufriendo las consecuencias, con el ganado ahí y una serie, y la gente, sobre todo la gente, fregándose en un bloqueo. Pero fíjese qué es lo que están reclamando. Están reclamando algo que no tiraron un cohete ni lo pidieron, un desayuno y almuerzo escolar. ¿De qué atribuye usted esa movilización? Entramos en un tema que siempre vamos a entrar, ¿no es verdad? Siempre va a haber móviles. No quiero yo echarle siempre la culpa al gobierno, ni creo que sea muy político, aunque siempre hay algunos asambleístas que están por algún tipo de interés, ya sea político o económico, poniéndose presto, digamos, para esta situación. Pero creo que tiene que también que ver con muchos temas, tiene que ver mucho con el tema económico, porque el desayuno y almuerzo escolar, como el 50-40-10, hace que muchos municipios, no hace que muchos, hace que todos puedan licitar el desayuno y almuerzo escolar y los proyectos que se han hecho. Proyectos exitosos hay que reconocer, más de 1.100 proyectos que se han hecho a lo largo y ancho de este departamento. Pero el problema, Leopoldo, es que no hay recursos. Ese es el problema. De ese 60% que se ha disminuido, ese es el problema. Y lo raro, fíjese la paradoja, que estos señores que hoy reclaman, que hacen bloqueo, no dijeron nada cuando nos confiscaron el IDH. Cuando hace unos meses nos han confiscado el 12%, algo que es inconstitucional. 12% más todavía del IDH, para invertirlo en exploración de yacimiento, que es una competencia netamente del gobierno nacional. Y hipotéticamente yacimiento es la estrellita de este gobierno. ¿Y por qué no confiscan a las gobernaciones, a las universidades públicas y a las alcaldías el 12%? Cuando eso sí que es sagrado, porque además lo dice la ley, que es para invertirlo en salud y en educación. Perdón, déjenme terminar algo que creo que es muy importante. ¿Y qué dicen los alcaldes? Estos alcaldes que hacen bloqueo cuando le confiscan. No dicen nada, firman los acuerdos. Entonces el problema, para ser claro, puntual y conciso, Leopoldo, es un problema que tiene un tinte político, tiene un tinte económico. Pero vuelvo yo a puntualizar algo que es importante. Proyectos y programas que solo en el departamento de Santa Cruz se hacen por voluntad política de este servidor público. Y el problema es económico, porque hoy nos han reducido y nos han confiscado muchos recursos. ¿Y usted ha escuchado hablar alguna vez del pacto fiscal a estos alcaldes que no tienen recursos definitivamente? No ha escuchado. Entonces,
Obviamente que hay un cariz político y obviamente que nos hace ser susceptibles, digamos, a esta situación. No sin antes mostrar lo que hemos mostrado siempre, que somos hombres de diálogo, de paz, que estamos dispuestos a escucharlos y a buscar soluciones a los problemas, como lo estamos haciendo en gran medida, en estos 3 años que he visitado casi todo el país, tratando de incentivar y de una vez por todas que se hable del tema de fondo, que es el pacto fiscal. Bueno, usted dijo, algunos asambleístas aprovechan la ocasión. Hubo el caso de un asambleísta que cuestiona que la gobernación no genere recursos propios para cubrir el déficit fiscal. ¿Está en competencia de la gobernación, es competencia de la gobernación generar recursos para cubrir el déficit? Sí, no, pues no, Leopoldo. Por eso le hablaba de un cambio de la matriz energética. Por eso hacemos las cosas bien. Por eso es que estamos poniendo esa oficina para generar recursos. Por eso generamos también recursos en un porcentaje que no es de repente significativo, pero está alrededor de unos 13 o 15% lo que generamos de recursos como gobernación. Queremos generar mucho más. Ahora viene la limitante, ¿no, Leopoldo? Porque hay un doble discurso y hay un alto grado de cinismo en todo esto. Claro, ¿qué competencia nos dé? La competencia de la, ¿cómo se llama? De cobrar porcentaje a la gerencia y de las naves aeronáuticas y naves navales. Hágame el favor. Parece chiste, ¿no es verdad? Y no solo eso, sino que cuando tenemos una idea interesante, como la tuvimos, por ejemplo, con el tema de cobrar un impuesto al alcohol, ¿no es verdad?, a los cigarrillos, para invertirlo en el deporte, en salud y en educación, el gobierno no vetó y se lo agarró y hasta ahora tampoco lo hacen funcionar. Y son las cosas y son las paradojas, son los contrasentidos y son los discursos inmorales que usan estas personas, pero las entendemos, porque están puestos para eso. Tampoco no nos decae el ánimo. No por algo estamos hace 10 años trabajando, Leopoldo, y no nos ha ido mal. Son 7% en cada elección que hemos ido aumentando. Y hay algo histórico que quiero compartirlo con usted. Cuando yo le hablaba de que era un mal político, así me lo decían muchas personas porque invertía en el área donde había más pobreza. Y resulta, mire cómo es este pueblo, ¿no? No me canso de agradecerlo, cómo es este pueblo, nuestra Santa Cruz. Entendió la gente de Santa Cruz que había que invertir primero allá, donde más se necesitaba. Y fíjese usted que la última elección, históricamente nunca se había, ni en el mejor tiempo del propio alcalde, del propio Percy, que es una persona que es querida por este pueblo, se ganó en los 15 distritos como ganamos nosotros. Nunca se dio que se saque un porcentaje de casi el 70% en la ciudad de Santa Cruz. Eso, Leopoldo, es solidaridad. Eso es una aprobación de mi pueblo, de decir, estuvo bien, Rubén. Esa es la forma de buscar los equilibrios, de buscar las justas compensaciones. Esa es la forma también de protegernos de que el área rural no se venga y siga aumentando los cordones de pobreza. Falta mucho por hacer en Santa Cruz. Y estamos convencidos que ahí tenemos una deuda y tenemos que trabajar por esta ciudad de Santa Cruz, porque ha sido tan benigna y nos ha privilegiado tanto con su voto para que sigamos haciendo este modelo que le denominamos los demócratas modelo de desarrollo, modelo social de desarrollo. Porque el modelo cruceño, Leopoldo, es un modelo exitoso en base a los privados, pero las brechas se estaban haciendo cada vez más grandes y no nos estábamos dando cuenta que si bien podemos exportar genética a Brasil y nos llena de orgullo, porque son nuestros empresarios, porque generan riqueza, nos estábamos olvidando que habían pueblos sin agua, sin luz y sin camino. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho y los indicadores, Leopoldo, son lo más claros. Eso no dejan mentir. El gobierno los está usando, pero lo dicen también los indicadores de desarrollo humano, que son los mejores que hay en el país. Lo dice también esto que yo le hablaba de los porcentajes en los servicios básicos.
Y lo dice también la decisión y la voluntad, Leopoldo, de decir ahora, bueno, ok, orientación a la parte social, a los servicios básicos, sobre todo en el área rural. Ahora vamos a los servicios de bienestar social. Por eso es que hace 3 años hemos destinado el 30% de nuestro presupuesto para el tema de la salud, y por eso usted ha visto que los hospitales de tercer nivel han cambiado significativamente en Santa Cruz. Gobernador, ¿y políticamente este respaldo en los 15 distritos lo anima a ir por la alcaldía de Santa Cruz? No, Leopoldo, se me ha pasado por la cabeza, como dijo mi amigo Vladimir, que sabe muchas cosas de él. Ni siquiera lo hemos analizado el tema. Pero estoy, sí, convencido y seguro de algo que lo he venido repitiendo. Vamos a ir por la alcaldía de Santa Cruz. ¿Pero con usted a la cabeza? No, no necesariamente, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza, hablando de cabeza. Porque hay una cosa que es pues cierta, Leopoldo. La alcaldía de Santa Cruz es la alcaldía más grande de Bolivia. Y nosotros hemos definido como Movimiento Demócrata Social ir a todas las alcaldías del país en las próximas elecciones. Y cuando yo digo, ojalá que sea una alcaldesa, que nadie empiece a pintarse los rulos que va a ser, porque esto lo va a definir el partido. ¿Y gobernadora? Y también me gustaría que sea una gobernadora. Pero eso es una reivindicación que lo he hecho a través de mi vida siempre, Leopoldo, de que sean las mujeres las que ocupen el lugar que deben corresponder. Pero en definitivamente será el Congreso del partido el que definirá si será un gobernador o un alcalde o una alcaldesa o una gobernadora. Esto simplemente es una forma en sentido figurado de un sentimiento que además apostamos los demócratas, a la mujer, a los jóvenes, y no lo hacemos con discursos, lo hacemos en la práctica. Entonces, claro que vamos a ir a la alcaldía, y eso obviamente crea también ciertas especulaciones y su cierto malestar. Y lo entendemos, pero aplaudimos, por ejemplo, porque fortalece la democracia que la alcaldía hoy haga un partido político, digamos, ¿no? O que tenga un partido político, o gente que está en la alcaldía, para ser más preciso, pueda formar un partido político, porque eso ayuda. Y si ya no va a ser solo municipal, si va a ser departamental y va a poner un candidato a gobernador, eso es bueno para la democracia, eso fortifica. No bueno para mí, digamos, ¿no? Ni malo tampoco, porque yo ya he dicho de que yo no voy a ir, porque es mi segunda gestión de gobernador y soy un demócrata. Y aunque se cambie la Constitución, no va a ser para mi gusto y solo para mis intereses esos cambios. ¿Usted cree que va a haber cambio en la Constitución? Yo creo que van a apostar hasta lo último, porque es una cuestión de sobrevivencia de un partido que justo ha hecho las cosas al revés de nosotros. Se han parado en un caudillaje y en la concentración absoluta del poder. Nosotros somos autonomistas y creemos en la democracia, por eso somos demócratas. Por eso este partido no es el partido de Rubén, por eso yo no puedo decir más que puedo suponer o puedo idealizar que haya una gobernadora o una alcaldesa, porque será el partido, no a dedo, el que dirá quién va, y será también el partido lo que digas y especifique en el Congreso que tengamos en nuestra sede, que es Cochabamba. A propósito, van a ser 3 años que nos fundamos, el 15 de diciembre, profesamente recordando el Cabildo del Millón, allá en La Llacta. Y será así también en un Congreso el que defina si este servidor público seguirá en las lides políticas, pero no es por interés y no es por una situación de seguir en política la que nosotros tengamos que aferrarnos. Yo creo que el mayor legado que podemos hacer los cincuentones y sesentones que hemos llevado adelante este proceso que yo le denomino la revolución del Patubú, desde el 2000 que ingresé en el comité cívico, para el 2004 y el 2005 hacer los primeros cabildos en el comité Pro Santa Cruz, y el 2008 liderar el Cabildo del Millón que hicimos los prefectos de aquella entonces, de la hipotética llamada Media Luna, que no era tal porque hablábamos siempre del país entero. Eso, digamos, es un poco lo que
lo que ha sido el recorrido que hemos hecho. Y no puede quedar ese proyecto que siempre han reclamado, que no hay un proyecto cruceño, ¿no? Que no hay líderes de Santa Cruz. ¿Y usted cree que es líder? Yo no sé si soy líder o no soy líder, ¿no? Depende de la concepción de la palabra que usted lo dirá. Lo que sí la historia, Leo, en esta última década más que nunca me ha obligado a ser conductor de un proceso como las autonomías, como los cabildos. Me ha obligado a conformar que toda esa doctrina que no es propia nuestra, que nace desde la fundación de este pueblo hace 455 años, y todo ese legado que nos han dado nuestros mayores de solidaridad, hasta hace 200 y tantos años de bolivianidad también, se transforme en un proyecto que es el más parecido a Bolivia, que es la democracia social. Esa es la doctrina, y es doctrina que yo no puedo dejar de apuntalarla, llegue a donde tenga que llegar, porque si algo no voy a, y les he pedido, y usted lo escuchó en el último congreso, es que si ya mis condiciones, mi fuerza, mi mediana o poca o mucha inteligencia no me da para cumplir con mis ciudadanos, no me va a temblar el pulso de dar un paso a un lado, como lo he hecho también cuando he buscado el bien mayor de los bolivianos. Pero si tengo que ir y el partido cree que tengo que seguir liderando, pues voy a ir. Entonces, el concepto de líder, esto tiene que determinarlo la ciudadanía y la historia. Gobernador, bueno, usted ya no va como gobernador para la próxima gestión, cambio no a la Constitución. Dice que para la alcaldía hay que ver todavía qué le queda, ser presidente o ser parlamentario. Entonces, ¿va a aspirar a alguno de estos cargos? Hay una palabra que usan mucho pues los políticos, ¿no? Yo soy soldado del proceso. Ni me brindo ni me excuso. Ni me brindo ni me excuso, dicen los militares. Pero algo de eso hay, Leopoldo, ¿no? Son 40 años de vida, 40 años de vida ininterrumpida en la dirigencia, desde mis 20, que lo inicié allá en la Agropecuaria Montero, y he pasado por todas las instituciones agropecuarias, habidas y por haber, del sector agrícola, cañero, ganadero, nacional. He sido director 2 veces de la Feria de Exposición, 2 veces de la Cámara Agropecuaria, para darle mi vida casi 8 años al tema al tema del civismo, y estos últimos 10 ya en política pura, ¿no es verdad? Pero es parte de un proceso, Leopoldo, ¿no es verdad? Es parte de un proceso, no es porque yo lo he buscado, es parte de situaciones que se han dado. Y si usted se pone a mirar mi discurso de cuando estaba, por ejemplo, y dejé los productores de leche de Bolivia, me despedía ya. O cuando dejé la Confederación de Ganaderos de Bolivia y Fegasacruz. O cuando dejé el comité cívico, porque pensé que ahí también se acababa mi historial, porque había cedido a Carlos Dabdú para que él vaya como el primer prefecto electo de ese movimiento que habíamos hecho. Sin embargo, la vida me pone otra vez en estas lides y ahora pertenezco a un partido político que ha nacido en el Oriente, a un partido político que es el que más se parece a los bolivianos, un partido político que le da una respuesta y una esperanza a Bolivia. Y yo hablo de un nuevo memorándum, no el de 1904, que lo desempolvé cuando estaba en el Comité Pro Santa Cruz, y que decía, ¿qué decía? Para hacerlo chicos, decía, oiga, nosotros somos bolivianos, tómenos en cuenta, no nos aíslen, no se olviden de nosotros, miremos nuestra salida al Atlántico por Puerto Bush, miremos el sudeste, miremos el coloso dormido, el hierro, la metalurgia, veamos la posibilidad de unir Pacífico con Atlántico. ¿Y qué nos dijeron en esa época, Leopoldo? ¿O qué le dijeron a nuestros abuelos? Separatistas, por decir que éramos bolivianos. Y así ha transcurrido la historia, la revolución de los domingos, así ha pasado con Andrés Ibáñez, así ha pasado con el 11%, así pasó con la autonomía. Siempre nos dieron el arista
ese arista de separatista, por ponerle una consonancia. Y eso quiere decir que estamos en la justa demanda. Ahora ya no, ese memorándum de 1904, eso es historia. El nuevo memorándum es asumir un rol protagónico en Bolivia. Y póngale esta frase, que vengo diciéndola, porque está terminando la feria. Y a mí ya me tiene basta, para no decir otra cosa, que somos la locomotora del país. Claro que somos la locomotora del país. Claro que damos de comer a 7 de cada 10 bolivianos. Claro que generamos casi el 40% del Producto Interno Bruto. Claro que que proponemos que lo dividamos de estos 7 impuestos de coparticipación, Santa Cruz aporta casi el 50%. Por eso es que nuestra propuesta es solidaria. Por eso es que nuestra propuesta, como la autonomía, es para todos los departamentos, para todos los municipios, para todas nuestras alcaldías. Por eso ahora se entiende que la autonomía era una bandera que fue imparable y fue contagiando al resto del país. Y los que estaban haciendo campaña antes se han disfrazado de autonomistas ahora. Es que nos olvidamos un poco de la historia, ¿no es verdad? Entonces nosotros no hemos cambiado. Y obviamente no hay autonomía sin recursos. Y obviamente fuimos los primeros, cuando estábamos en el comité, hablando de esa historia, que fuimos los que ensayamos pagándole a una consultoría, Galindo y Asociados, un modelo para ver cómo podíamos hacer un pacto fiscal. En esas épocas, imagínense, todavía no había habido autonomía ni se había constitucionalizado. Estoy hablándole del 2004. Y hoy en día, menos mal, y ojalá sea así, y ojalá no sea simplemente para dilatar la situación, ya empieza a debatirse esta situación, porque es una ecuación que no contiene, Leopoldo, que está reventando. Y está reventando en Huarayo, porque no hay recursos. Y está reventando allá en Tarija, peor todavía. Y a cada rato le hace paro a Adrián. Y está reventando en La Paz, fíjense ustedes. Si yo me entrara en una huelga de hambre, como lo ha hecho mi colega Patsi, hubieran dicho que soy separatista, ¿no? Hace poco entró en una huelga de hambre el señor Patsi. El modelo ya no funciona. Y el modelo de la autonomía, si bien se ha avanzado en la parte democrática, con un parlamento, eligiendo autoridades, está en la parte competencial y no hay autonomía y no hay competencia sin recursos, Leopoldo. Bueno, y la estabilidad política, económica que habla el gobierno, ¿existe esa estabilidad económica del país en su criterio? Lo dicen los indicadores, ¿no? Lo dicen los indicadores. Y tampoco no podés discutir que crecer a un 4 o 5% hoy en la región, cuando hay una deflación mundial, puede ser interesante. Ahora, los indicadores los podés usar también, ¿no? Y tampoco no nos podemos olvidar que han habido 10 años de bonanza. Son 200.000 millones de dólares que ha manejado este gobierno, Leopoldo. Nunca en la historia, juntando todos los presupuestos de la historia republicana, hemos manejado ese dinero. Y usted ha visto, sinceramente, y el ciudadano ve que ha mejorado sus condiciones de vida, realmente, y usted ha visto, digamos, que hay un bienestar. 200.000 millones de dólares es mucho dinero aquí y en cualquier economía, Leopoldo. Entonces, ya pasaron las épocas de vacas gordas. Y si bien es cierto, podés, en términos macroeconómicos, seguir con un porcentaje de crecimiento en base al endeudamiento, ¿qué es lo que le está legando usted a su hijo, Leopoldo? Lo está hipotecando, ¿no es verdad? Y esas son cosas que debemos también pensarlas. Y puede ser que este gobierno aguante hasta de aquí a 3 años, macroeconómicamente bien, y creciendo de repente al 4, cada vez menos. Hoy tenemos problemas con un desastre para Santa Cruz como la sequía, que va a repercutir. Pero en términos microeconómicos, el ciudadano común
que hoy está vendiendo los pocos ahorros que pudo tener, ¿no es verdad? No podemos hacer la política del avestruz, ¿no? Y esconder la cabeza en la tierra. Venimos diciéndolo hace tiempo. Invirtamos bien, sembremos, como lo hemos hecho en Santa Cruz, los recursos. Sembremos mínimos recursos, porque no se olvide usted que Santa Cruz, la gobernación, maneja menos del 1% del presupuesto general de la nación. Y sin embargo, fíjese, esto es una buena gobernanza. Esto la gente lo aprecia. Esto es con poco dinero haber apalancado grandes proyectos, como la construcción de la carretera. Con 55 millones de dólares hemos apalancado casi 600 millones para llegar al proyecto país de la carretera bioceánica. Eso es autonomía en grande, eso es gestión, eso es gobierno responsable. Entonces, vienen momentos difíciles. Y escúcheme bien, Leopoldo. Esto no es para criticar al gobierno si se farreó o no se farreó. Yo no miro para atrás, más que para aprender de los errores. Miro para adelante. Gobernador, ¿cómo ve usted como usted dice, no reconoce su trabajo, pero ayer el presidente reconoció el trabajo de Percy Fernández, lo halagó, lo dijo, ojalá sea. ¿Cómo usted ve esa relación? Bueno, la relación de Percy con el gobierno pues es una relación extraordinaria, excelente, hace mucho tiempo, ¿no? El presidente, cuando se refiere a mí, yo tengo que reconocer que no se refiere en términos peyorativos ni malos, aunque muchas veces generaliza y nos pone a todos en la misma bolsa, ¿no? De la derecha, de todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, como a mí no me hace el guante, porque si algo creo que valora la gestión la gente, no es que no valora la gestión la gente, es que aquí hay un gobernador que es honesto y que tiene casi 30 juicios, pero ninguno por corrupción, y que no usamos el clientelismo, ni usamos la justicia, ni ponemos el monopolio del poder, y que respetamos, y usted lo conoce muy bien, y yo doy fe de eso, la libertad de expresión, y que podemos no compartir muchos criterios, pero somos demócratas y también aceptamos las críticas y las autocríticas. El presidente a veces se acuerda de mí diciendo, bueno, pero también en una época, ¿no? Hizo tal o tal cosa. Pues, pero también el presidente se olvida pues que en alguna época también nos cercaron Santa Cruz, ¿no? Y se olvidan también este gobierno que lo pusieron al presidente a que liderice la campaña contra las autonomías, ¿no? Y se olvidan, por ejemplo, que nos tomaron Virubiru, ¿no? ¿Se acuerda de Virubiru usted? Y se olvida usted de cuando veíamos soldados venezolanos y todo eso, y al señor Chávez, que en paz descanse, decir que iba a ser en Santa Cruz un Vietnam, 2 Vietnam. Fueron momentos difíciles donde nos sentó la comunidad internacional en Cochabamba. Yo soy un hombre de paz, pero nunca renuncio a mis principios. Y lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo, aunque sí el mundo reconoció que se pacificó al país. Como no teníamos representación parlamentaria en esa época, no teníamos partido, después el gobierno llegó a un acuerdo con estos parlamentarios, ¿no es verdad? Los parlamentarios de Podemos en esa época, o lo de Unidad Nacional, no con nosotros. Y de ahí vino la constituyente, pues, ¿no? O la nueva constitución. En todo caso, solamente eso queda para la historia.